sobre las pensiones. Un tema que a mí me compete directamente, claro, como veréis, pero que sin duda se convierte en una preocupación para muchísimas personas, como demuestran las numerosas movilizaciones que se están realizando en este país. Debemos defender nuestros derechos y organizarnos como ya se está realizando en otros espacios como son la educación y la sanidad. Y para ello, hoy contaremos con 3 personas de perfiles muy diferentes que compartirán con nosotras sus experiencias desde el ámbito institucional y el de la propia calle. Pero antes de pasar a su presentación, me gustaría brevemente explicaros la forma en que se desarrollará este coloquio. En una primera parte, las 3 personas, que ahora solamente hay una, pero claro, luego serán otras 2 más, que están sentadas en la mesa, nos hablarán durante un tiempo de 15 minutos cada una. Y seguidamente seremos nosotros y nosotras como público quienes realizaremos las preguntas, peticiones y demás que queramos realizar. Y para ello contaremos con la compañera de la ayuda Silvia, que será la moderadora en este acto y que repartirá los tiempos proporcionalmente a las personas que vayan a participar, para que nos dé tiempo a participar el mayor número de personas. Y entonces, como está Fernando aquí, pues yo le voy a presentar. Fundador de la plataforma Salvemos de Pensiones, portavoz de la Coordinadora de Madrid en defensa de las pensiones públicas, portavoz de la Coordinadora Estatal en defensa del sistema público de pensiones. Es conocido en el amplio colectivo de pensionistas de la Comunidad de Madrid, ya que ha dado charlas y participado en debates sobre pensiones y derechos sociales en gran número de barrios y pueblos de esta y otras comunidades. Fernando de la Prima es economista, así que cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que el mérito de la sesión que tenemos hoy es que estéis este numeroso público que habéis venido y que tengáis la oportunidad de hacernos todas las preguntas y todas las dudas que tengáis sobre pensiones. El tiempo es oro y yo voy a tratar de haceros una introducción de lo que estamos haciendo los pensionistas, en tanto que llegan mis compañeros. En cuanto lleguen les cederemos el turno para que ellos hablen. Pero así, todo lo que al final nos va a faltar de tiempo lo voy a ir adelantando. Yo soy nacido en Madrid, tengo 76 años, soy pensionista, antes empecé a trabajar a los 14 años, soy pensionista desde los 65 años que me jubilé, en la edad que me correspondía, más o menos. Y a partir de un determinado momento empecé a notar que podíamos hacer algo, que teníamos que hacer algo, porque empezaban a evaporarse o a salir aquellos fondos que se habían estado creando en los años de bonanza y de buena economía en el país. Había una hucha de 66.000, casi 67.000 millones de euros, que se dice pronto, y bueno, empecé a notar que en las noticias de la prensa parecían que se habían empezado a disponer de los fondos de pensiones. Esto me dio la voz de alarma. Junto con unos compañeros fundamos una plataforma. Somos gente común del pueblo. Yo vivo en la zona, incluso en una buena zona en Madrid, vivo en la zona de Retiro, pero Retiro, Pacífico y Vallecas es una zona que tiene casi las mismas necesidades, aunque con distintos colectivos. Y creamos una plataforma ciudadana que se llama Salvemos las Pensiones. No estaba vinculada a ningún partido político, era simplemente una petición entre nosotros de intentar hacer algo positivo con relación a lo que estaba ocurriendo. Así estuvimos durante 4 años, un poco antes de las primeras elecciones, más lo que duraron las 2 elecciones al Congreso, digamos, poniendo una mesa en la Puerta del Sol con esta misma idea de Salvemos las Pensiones. Recogíamos firmas, las llevábamos a registrar en el Congreso de los Diputados para que quedara constancia de que nosotros, los pensionistas, estábamos ya asustados o alarmados o preocupados por lo que estaba pasando. Es voluntarismo puro lo que estamos haciendo, y en aquella etapa pues otros compañeros y yo éramos muy pocos, se hacían muy pocas cosas. Llegábamos a los centros de mayores y en la mayor parte de las ocasiones no nos dejaban espacio ni tiempo, ni espacio físico ni tiempo. Decían que si lo daban para nosotros, seguramente los demás partidos políticos tendrían que tener las mismas oportunidades, lo cual parece justo y lógico. Simplemente lo único que alegábamos en aquella época es que no éramos de ningún partido político.
Otra cosa es lo que ha venido ocurriendo. Lo que ha venido ocurriendo es que nosotros hicimos una determinada tabla de cosas que estaban pasando con las pensiones, pero nos llegaron noticias de Cataluña donde nos llevaban ventaja las mareas catalanas. Las mareas catalanas son yayos, como se llaman en Cataluña los abuelos, y aquí también hay yayos, pero la idea de los yayos fue divulgar también todo lo que eran los derechos sociales de esta época en la que todos estamos en esa etapa que necesitamos ayudas, más que somos vulnerables, podemos tener diversas necesidades, pues medicaciones, atención médica, hospitales, una zona de residencia, si estás bien en casa, que es donde mejor se está, pero si no se está bien en casa, pues tienen que haber residencias para personas mayores, pero que no sean negocios para otras personas. Y con esa misma filosofía, pues empezó el movimiento que ahora se ha convertido en lo que somos. Adelante, adelante. Venga, no pasa todo el paso. Bueno, os cedo la palabra enseguida y como luego me falta tiempo para el debate, os cedo enseguida la palabra. La idea era, como os digo, que desde el punto de vista del pueblo, de la gente, de las personas, de los mayores, de los pensionistas y de los que todavía no lo eran, empezáramos a preocuparnos por qué iba a ser de nuestras pensiones. Esta plataforma que digo que se creó en Madrid se llama así, Salvemos las Pensiones. Me cabe el orgullo de haber empezado con ella con otros compañeros, pero también nos cabe el orgullo de que simultáneamente había movimientos en Cataluña con las mareas, en Galicia, con otras mareas también pensionistas, en otros sitios se llaman asociaciones de autónomos, asociaciones de vecinos inclusive. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en Cataluña y en Galicia se movieron más temprano que nosotros, llegaron a confeccionar una lista en todas las comunidades autónomas, que nosotros llamamos territorios, para tener una visión completa y compleja de toda la magnitud de lo que reclamaba la gente, y en ese sentido empezamos a detectar que había muchas necesidades locales. Por ejemplo, pues en Galicia había problemas, pues, por decir algo, de las mariscadoras que están en el mar, que no estaban aseguradas y que tienen derecho a una pensión cuando llega la edad de jubilarse. Había problemas de las que hubieran estado en el servicio doméstico, como asistentas que asistían en las casas. Eso ha ocurrido en todas las ciudades, que nunca nadie cotizó por ellas y llegaba la hora de jubilarse y no tenían pensión. Había problemas de desigualdades entre hombres y mujeres. Cuando un hombre se queda viudo, cobra la pensión completa. Cuando una mujer se queda viuda, no cobra la pensión completa. La ley no lo dice así de claro, pero las triquiñuelas de cómo se calculan las pensiones hacen que luego haya unas importantes diferencias de género. Y esto tampoco es lógico. Es decir, se estaban dando una lista de toda una cantidad de cosas que nos la enviaron los que habían empezado primero, y nosotros, los que nos incorporamos desde las asociaciones nacidas en Madrid, lo único que hicimos fue aceptar aquella situación, completarla con algunas reivindicaciones propias que en aquel momento estaban latentes aquí. Una de las que pusimos, por ejemplo, fue la necesidad de incluir los derechos sociales, no solamente las pensiones, y entre ellos la pobreza energética, por ejemplo, que está haciendo daños. Otra, pues que nos afectan los recortes, por ejemplo, los recortes de sanidad. Otra, que no es solo que la pensión no se ha actualizado, que es una de las reivindicaciones que ahora está sobre la mesa, que no se ha actualizado de acuerdo con la subida de los precios, que es el IPC o el índice de precios al consumo. En teoría, el Pacto de Toledo preveía que todo esto debería de hacerse, pero claro, la dejadez de los gobiernos de turno o incluso las iniciativas que tomaron derogando determinadas cosas que estaban pactadas ya en el Pacto de Toledo, pues nos estaban haciendo daño. Y todas esas reivindicaciones fueron recogidas, como digo, en una única tabla que nosotros llamamos la tabla reivindicativa de nuestros pensionistas, ¿vale? Hay otras organizaciones que están ahí, que tienen todo el derecho a estar, nos gusta que también hagan protestas, todos sumamos para lo mismo. Pero, por ejemplo, hay una que solo reivindica la posibilidad de que se haga un referéndum para que se garantice en la Constitución que se cobrarán las pensiones del gobierno y quien gobierne. Está muy bien esa reivindicación, pero a nuestro juicio es muy poca cosa, habida cuenta de que ya
En el artículo 50 de la propia Constitución se dice lo mismo, no tenemos necesidad de cambiarlo. Pero si hubiera necesidad de cambiarlo, aprovechemos para poner toda una serie de derechos que nosotros pensamos que son importantes. Porque un copago es una rebaja de la pensión que estamos cobrando. Si antes teníamos los medicamentos baratos, pues si al final nos ponen un coste por los medicamentos, es como si me bajan la pensión. Una cosa es tener los ingresos desactualizados y otra cosa es que los gastos sí que los actualizan, pero a la contra, ¿eh? Entonces, esto es lo que quiero que entendáis que hay como diferencia. Yo básicamente estoy aquí para hablar desde ese punto de vista de los que sois pensionistas como yo, de los que tenéis preocupación por qué va a pasar como yo, de los que no han llegado a cobrar la pensión, que ahora tienen 35, 38 años, están en el paro o están desempleados o se quieren apuntar para cobrar una pensión y no van a poder, o teóricamente piensan que no van a tener derecho a una pensión. Pues para eso estamos aquí, para que todos tengamos derecho a una pensión y que esta pensión sea digna y garantizada y para siempre, entre otras cosas. Creo que hago la presentación y vamos a recuperar el turno tal como estaba previsto, porque luego al final en el coloquio nos vais a hacer preguntas a todos y seguramente que esas van muy directamente a las preocupaciones que puedan haber en la sala, y esa es la parte interesante de este tipo de reuniones. Cómo organizarnos, cómo podéis estar viviendo lo que se está viviendo, porque esto que hacéis aquí no es extraño. Hoy hay otro compañero a esta misma hora en otro pueblo haciendo lo mismo. Ayer había otro en otro pueblo haciendo también lo mismo. En barrios de Madrid, las juntas de distrito de Madrid también cuentan. Y por supuesto, como la coordinadora es estatal, yo afortunadamente estoy en la coordinadora de Madrid, pero también estoy en la coordinadora estatal. Entonces las reivindicaciones se están haciendo normalmente con la misma lista de cosas, para que todos estemos unidos, en todos los ayuntamientos de España, un día y a una hora determinada. Habéis oído que los de Bilbao se reúnen los lunes exactamente a las 12 de la mañana en el ayuntamiento de Bilbao y han movilizado una cantidad de gente tremenda. Bueno, pues ya os contaré, no es el momento, pero ya os contaré cómo nos podemos asociar, qué podéis hacer desde los territorios, en qué nos ayudáis y en qué os ayudamos, porque si nos ayudamos unos a otros se pueden conseguir muchas cosas, claro que se pueden conseguir. Creo que el turno es de Yolanda, me da mucho gusto verla por aquí, porque es una de las que nos defienden en el Parlamento, que no es ninguna broma. Ellas lo pasan mucho peor. Nosotros cuando venimos a los pueblos nos lucimos. Allí la que las tiene que escuchar, por ejemplo, es Celia Villalobos y compañía, que lo que hacen es decir, no, eso no se puede hacer. Fue portavoz en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. En la actualidad es la portavoz estatal del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos bueno, en Marea, en diversas comisiones. Ha sido quien ha coordinado la relación de las leyes que presenta el Grupo Parlamentario sobre pensiones. Propuesta de ley de reforma sistema de pensiones. Propuesta de ley de revalorización de las pensiones y derogación factor sostenibilidad. Esas dos proposiciones de ley que fueron vetadas por el gobierno del PP. Yolanda Díaz, abogada, cuando tú quieras. Gracias. Decía que disculpad porque tengo un problema de afonía estos días, tengo un nódulo, una cuerda vocal, si no me levanto y gritaré más. Bueno, boas noites, gracias por invitarnos a estar hoy aquí. Para nosotras es muy importante estar con vosotros y con vosotras para, digamos, que recoger un poco de aliento y sobre todo para expandir la necesidad de que tenemos que movilizarnos para conseguir en la calle lo que no somos capaces de conseguir a través de la acción legislativa, ¿no? Y no solo es que nos vete nuestras leyes el Partido Popular, sino que tiene un acompañante, el Partido Popular, que se llama Ciudadanos. Si no, el Partido Popular en la mesa del Congreso no tendría mayoría suficiente para vetar nuestras leyes. Por tanto, creo que la sociedad española debe de saber que quien acompaña para impedir que hoy nuestras leyes se debatan se llama también Ciudadanos y se llama Albert Rivera. Dicho lo cual, voy a hacer una pequeña exposición de lo que ha pasado en nuestro país
tras 23 años de existencia del Pacto de Toledo. Sabéis que hace 23 años dos señores, José María Aznar y otro señor que se llamaba Felipe González, se han puesto de acuerdo ante una ofensiva semejante a la que vivimos en estos momentos hacia las pensiones, se han puesto de acuerdo para crear una mesa específica en el Congreso de los Diputados que se denomina Pacto de Toledo. Esto fue hace 23 años y digamos que, por empezar el debate, la seguridad social y en particular el subsistema de pensiones públicas, bueno, toda la protección social se ha quedado vieja en nuestro país. Han pasado 23 años y hemos tenido y sufrido enormes cambios legislativos en el mercado laboral que aconsejan una revisión completa de la seguridad social en España y acomodar las nuevas realidades que necesitamos a los nuevos tiempos, porque es evidente que hace 23 años no teníamos a un tercio de la población asalariada que era pobre, es decir, que se incorpora al mercado de trabajo, pero tiene que ir a Cáritas para poder comer. O, por ejemplo, no teníamos nuevas realidades que afloran en la seguridad social, como es la digitalización de la economía, la robotización y un montón de elementos que están fluctuando también en la seguridad social. Con todo y con eso, desde el año 85, la seguridad social en España viene siendo atacada. Se han practicado enormes reformas legislativas, todas recortando las pensiones, y digamos que llegó un punto clave que fue el año 2011 en el que el Partido Socialista llevó a cabo, digamos que esa ley, que fue la ley 27/2011, que no cambia formalmente el sistema público de pensiones, pero cambia lo que se denomina en la economía los elementos paramétricos del sistema público de pensiones. ¿Qué es esto? Pues simplemente los elementos económicos que han de regir el sistema público de pensiones. ¿Qué hizo esencialmente la ley 27/2011? Bueno, esencialmente lo que ha hecho, el golpe fuerte lo da la ley de 27/2011 y lo que hace es recortar las pensiones, reducir el gasto público en materia de pensiones en España a través de algunos elementos fuertes. El primer elemento fuerte que hace la reforma del 2011 es alargar la edad de jubilación. En nuestro país ya no nos jubilamos a los 65 años, que ya es muy complejo jubilarse en el día de hoy a los 65 años. Pensad que tenemos a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, en un 49% están en situación de desempleo, tenemos a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes que están emigrando, que están siendo exiliados económicos porque aquí no hay futuro, pero tenemos también un mercado laboral que está envejecido y que está dirigido, digamos que a trabajos no especialmente cualificados, sino que muchos de ellos requieren de esfuerzo físico. Decir hoy en el derecho laboral que un trabajador o una trabajadora de la hostelería, de la limpieza, de la construcción, de lo que os dé la gana, tiene que trabajar más allá de los 65 años, es un disparate, es un contrasentido y desde luego no es decente en un país que vive en el siglo XXI. Por tanto, digamos que ese incorporar 2 años más para tener derecho a devengar la prestación de jubilación, pero con otro requisito, que es que para que tengamos derecho al 100% de la base reguladora tenemos que tener cotizados 38,6 meses, bueno, pues como ya os podéis dar idea, es una cosa bastante complicada. También, como sabéis, lo que hizo la reforma del 2011 fue alargar lo que denominamos el periodo de carencia, es decir, el cómputo de las bases reguladoras desde 15 años a 25 años. Yo soy de letras puras, de latín y griego, pero hasta yo sé dividir y cualquiera que haga esto, obviamente, si alargamos a 25 años o hacemos lo que pretendía la señora Villalobos y la ministra, que ni supo explicar, alargarlo a toda la vida laboral, que es lo que desean las patronales, obviamente esto es un recorte brutal de nuestras pensiones. Pero además, lo que ya hizo en aquel momento la reforma del 2011 es incorporar recortes fuertes en la jubilación anticipada, en la jubilación parcial, si queréis después hablamos de esto, e incorpora por primera vez en su artículo 8 el denominado factor de sostenibilidad, siendo cierto que el Partido Socialista
demora la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2027. Obviamente, para nosotros, las que venimos del mundo del derecho laboral y la seguridad social, alargar la vida, el periodo de la vida para acceder a la jubilación a los 67 años es un factor de sostenibilidad. Tenemos, digamos, hoy en día en España dos factores de sostenibilidad. El que va a entrar en vigor el año que viene, ¿no?, que va a tener en cuenta el cómputo de la esperanza, el cómputo de la pensión, el cálculo de la esperanza de vida, pero también otro que se ha incorporado, que es alargar la edad de jubilación, con un único propósito. Todo esto se hace para reducir el gasto público en materia de pensiones. El Partido Popular, obviamente, como siempre hace, agudiza todavía más y pone más en crisis el sistema, y lo que hace, obviamente, es incorporar un índice nuevo de revalorización con una fórmula que se han inventado, una fórmula opaca y que no atiende a ninguna raíz científica, que es, como ya sabéis, el 0,25%, y además nos dice que se aplica el factor de sostenibilidad el próximo 1 de enero del 2019. Grosso modo, el factor de sostenibilidad, tal y como se contempla en nuestro sistema, lo que hace es cambiar el sistema público de seguridad social en nuestro país. Hasta ahora, formalmente, España tiene un sistema que es de reparto, que es de solidaridad, y digamos que lo que hace el factor de sostenibilidad es caminar, se va a tener en cuenta pues la edad, la esperanza de vida, pero también se nos va a aplicar a cada una de nosotras individualmente, digamos que camina a lo que se denominan los sistemas de capitalización. Es decir, que va a dar un giro en el modelo de pensiones, sin decir que cambia la Constitución, pero vamos hacia otro modelo que no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos y que no contempla nuestra Constitución española. El factor de sostenibilidad no lo decimos Rafa Mayoral y yo, ni nuestros técnicos, que también lo dice, por ejemplo, el Banco de España. En su último informe dice que el factor de sostenibilidad en España, tal y como lo contempla el Partido Popular, va a incrementar un recorte a nuestras pensiones de entre el 7 y el 12%. Pensad que todos los economistas de la economía crítica y de la economía ortodoxa dicen que el impacto de la reforma del PSOE y del PP va a llevar consigo un recorte en las pensiones aproximadamente del 35%. Pues tendríamos que añadir este factor de sostenibilidad que tanto el Banco de España, digo que no son sospechosos, ¿no?, de no pensar como nosotros, la COE, o por ejemplo el CES, cuando el Partido Popular trajo a debate esta ley, cuestionó fuertemente. ¿Qué decía el CES en nuestro país? Pues el CES decía que el impacto que iba a tener la aplicación del factor de sostenibilidad, y lo digo casi literalmente, en un país que tiene el 50% de sus pensiones, tenemos 9,5 millones de pensiones, 8,7 millones de pensionistas, pues de 9,5 millones de pensiones, el 50% son pensionistas pobres. Y decía el CES, incorporar, sumándole a alargar 2 años de jubilación, de edad de jubilación, este factor, pues desde luego va a tener, insisto, tampoco es sospechoso de ser amigo nuestro el CES, va a tener un impacto muy fuerte en nuestros pensionistas. Recientemente, como sabéis, y tampoco son sospechosos de ser amigos nuestros, la Unión Europea, la Comisión Europea, acaba de decir que va a ser brutal el recorte que se va a provocar con estas reformas en nuestro país y que caminamos hacia una tasa de sustitución del 50%. Yo quiero explicar esto porque hay muchísimas trampas. Hay debates a los que vamos, ¿no?, que van otros compañeros de otros partidos y nos dicen que, claro, que es que la tasa de sustitución nosotros tenemos una de las tasas de sustituciones más altas de Europa, ¿no? Casualmente la tenemos España, Portugal y Grecia. ¡Oh, qué casualidad! Somos los 3 países que tenemos además los salarios más bajos y las pensiones más bajas. Es que el problema es que no se puede comparar España con Dinamarca. Ese es el problema. Primero, porque hablamos de países diferentes, pero es que el problema que tenemos nosotros es que no tenemos ni los salarios, insisto, ni la protección social, ni las pensiones de Dinamarca. Por tanto, si España en el día de hoy
con los salarios que tiene y con las pensiones medias que tenemos, después si queréis hablamos de las medias, podemos hablar de las medias de los autónomos, de las medias de los agrarios, de las medias de las viudas, de las medias de las mujeres, bueno, pues son vergonzantes. Si esto lo colocamos en el 50%, como se pretende con las reformas que ha habido, realmente conducimos a nuestro país a la pobreza. Y lo hacen de manera deliberada. ¿Y por qué lo hacen de manera deliberada? Lo hacen de manera deliberada porque ya tenemos todos los estudios, a medida que baja la tasa de sustitución, aumenta el negocio de los planes de pensiones privados. Es matemático, uno baja y otro sube. ¿Y por qué aumenta? Pues por lo que os he dicho antes, que vamos ya a un sistema en el que no es privado, no hay ningún país, después de Chile, ningún país que tenga el sistema de pensiones privado, es insostenible, nadie podría hacer eso. Lo que hay, digamos, que son sistemas mixtos. ¿Qué son los sistemas mixtos? Pues es esto que tenemos en España, que tenemos paguitas, como nos dijo la ministra, de 600 euros, con los que la gente no puede vivir y obviamente o va a Cáritas o necesariamente tiene que complementar la pensión con un plan de pensiones privado, porque si no nos moriríamos todos absolutamente de hambre. Este es el modelo que tienen diseñado para nosotras. Y es un modelo muy goloso, porque no hay nada tan fuerte para los llamados mercados como la seguridad social. Es un negocio de 120.000 millones de euros. No es poca cosa. No hay nada en la sociedad española hoy que tenga un negocio, un nicho de negocio de 120.000 millones de euros. Por tanto, está la banca, los amigos del señor Guindos, que antes de irse, que discutió Rafa con él, pues nos dejó un regalo que es favorecer más los planes de pensiones privados y demás, pues obviamente la banca son pues las que están gestionando, como sabéis, los planes de pensiones privados. Y aquí me voy a detener, porque los dirigentes políticos deben de decir la verdad, aunque en Madrid suframos la vergüenza esta de Cifuentes y demás, pero debemos de decir la verdad. Y hemos de decirle a la ciudadanía que no hay ningún grupo de empresas hoy que gestione planes de pensiones privados que tenga rentabilidad positiva. Esto es, yo a mis amigas y compañeras abogadas que dicen me pongo un plan de pensiones privado de 30 euros y demás, están hoy perdiendo dinero. Esto lo sabe el Ministerio, lo sabe el señor Tomás Burgo, está publicado, lo publican ellos mismos, pero tienen la obligación de decir la verdad. Y tienen la obligación de suprimir las desgravaciones fiscales que hoy, por más de 2.000 millones de euros, tenemos en nuestro país. Si uno quiere tener un plan de pensiones privado, como si quiere ir a la escuela privada o a la sanidad privada, lo que tiene que hacer es pagárselo con su dinero, pero no con 2.000 millones de euros que servirían hoy, por ejemplo, para revalorizar las pensiones de nuestros pensionistas, como es merecido con el IPC. Hablamos de cantidades prácticamente iguales. Y ahora, para ir terminando y darle la palabra a Rafa, decir un elemento fundamental, y es que están concibiendo unos y otros la seguridad social como una carga. La seguridad social no es una carga, es un enorme activo que tiene nuestro país, son derechos fundamentales, es un mandato constitucional. Si no les gusta al Partido Popular y a Ciudadanos la redacción del artículo 50 que obliga a garantizar pensiones suficientes y revalorizadas de conformidad con el IPC, lo que tienen que hacer ellos, que dicen ser tan constitucionalistas, es cambiar la Constitución española. Pero hoy en día el mandato y la voluntad del constituyente español en el año 78 es que las pensiones sean públicas, 2, que estén revalorizadas con el IPC y 3, que sean suficientes. El Tribunal Constitucional ha hablado mucho sobre la suficiencia. En todo caso, lo que dice esos señores del Tribunal Constitucional es que tienen que garantizar una vida digna. Esto hoy no se produce en nuestro país. Y termino ya. ¿Tiene España un problema de gasto público en pensiones? No. Estamos a una enorme distancia de la media europea. Consignamos el 11,7%. Consigna Francia el 14,7%, Italia el 15,1%. Suma y sigue. Tenemos distancia suficiente para poder invertir más en la protección de nuestros mayores y de nuestras mayores. ¿Qué hay que hacer en el sistema público de pensiones? Pues obviamente romper esta senda diabólica, porque unos y otros, y aunque parezca que voy a decir un disparate, estoy diciendo una enorme verdad, necesitan el déficit, porque el déficit es la excusa imprescindible
para seguir recortando las pensiones. La pregunta que os hago ¿es sostenible el sistema público de pensiones? Sí. ¿Es sostenible la sanidad española? Sí. Desde el punto de vista de ellos, no, porque es muy cara. Pero es que esta es una democracia y nuestra Constitución, insisto, por ahora, nos dice que sí. ¿Qué es lo que deberían de hacer si fueran normales? Pues en este ejercicio presupuestario, me vais a permitir que lo diga así, coger en los artículos 114 y siguiente, el título 4 del articulado de los presupuestos, cambiar el articulado y hacer algunas cositas. Por ejemplo, ¿por qué en nuestro país soporta el pago a las cotizaciones sociales las rentas salariales más bajas? Es que esto es una indecencia. Esto se llama en el derecho laboral solidaridad inversa. Pues no es así. Es decir, si yo gano 3.000 euros, tengo que cotizar más o aportar más a la caja de la seguridad social. Y el que sea 1000-eurista, ya nos gustaría que fuéramos 1000-euristas, obviamente tiene que aportar mucho menos. Por tanto, ha llegado la hora ya de destopar las pensiones, las cotizaciones máximas a la seguridad social. Esto, y aquí hay consenso en toda la doctrina, en todos los lados, supondría hoy mismo, si quisieran, una inyección de 7.500 millones de euros, ahora mismo. Dos, lo que hay que hacer también, ya lo he dicho antes, es quitar los 2.000 millones de euros de las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados. Tres, hay que quitar una cosa que es muy tremenda y es cómo han concebido las políticas activas en nuestro país. Que han concebido las políticas activas en nuestro país haciéndoles regalos a los empresarios. La patronal española viene pidiendo, llorando, hace miles de años, que les bajen su cotización a la seguridad social. No se lo han hecho, no se lo han dado nunca, aunque la presión también, claro, estos días hacía un medio de comunicación, ¿no? La evolución del IRPF desde que nace hasta el día de hoy y nos llevamos unos sustos, porque fijaos dónde estaba, ¿no? El tipo hace muchos años. Bueno, esto es lo mismo, antes había más presión, ahora hay menos. Pero lo que han hecho es incorporar 4.000 millones de euros que está en el presupuesto, que pagamos Juan Pueblo, todas nosotras, a través de las llamadas bonificaciones y reducciones a la contratación laboral. 4.000 millones de euros, es una broma de mal gusto. Tampoco aquí lo decimos Rafa Mayoral y yo, lo dice el Banco de España, lo dice FEDEA, lo dicen los hombres de negro. Las bonificaciones y las reducciones a la contratación laboral son un peso muerto. O un efecto ganga. ¿Qué es esto? Que es mentira, no sirven para crear empleo, es falso. Lo que es indirectamente es una bajada de cotizaciones a los empresarios por la puerta de atrás o directamente regalarles de Juan Pueblo dinero a los empresarios. Por tanto, 4.000 millones de euros más que vamos a incorporar aquí. Nosotros defendemos, y sabemos que es arriesgado, que a lo mejor también los sindicatos, por ejemplo, reflexionan sobre esta cuestión y muchos economistas lo hacen, pues subir simplemente un punto a las cotizaciones sociales durante este mandato, de manera coyuntural. ¿Sabéis cuánto sería eso? Pues otros 7.000 millones de euros. Si atacásemos de verdad el fraude en la contratación temporal, en la parcialidad, esto que hemos cambiado nosotros, en las leyes que hemos hecho, que es una vergüenza lo de este país, con los contratos a tiempo parcial, es una vergüenza, lo que pasa con las horas extras es una vergüenza, bueno, pues ahí, desde luego, y hay también consenso, supondría un ingreso de 6.000 millones de euros en las arcas de nuestro presupuesto. Por tanto, eso es lo que deberían de hacer la semana que viene, que empieza el trámite de debate de los presupuestos. ¿Es posible hacerlo? Claro que es posible. No lo quieren hacer. Y no lo quieren hacer. Y con esto termino, porque necesitan el déficit para seguir recortando. Yo termino como empecé. Creo que hay que daros las gracias, Fernando, gracias colectivas, y desde luego no bajemos la guardia y defendamos nuestros derechos, porque se van a cargar el sistema público de pensiones si no lo impedimos. Lo están pasando mal, están asustados, pero aquello que nos decían que no había dinero, hemos visto cómo, aunque no es lo que nosotros queremos, ha aparecido el dinero para cosas que no son las que nosotros pedimos. Creo sinceramente que para conseguir quitar el factor de sostenibilidad y revalorizar las pensiones, hemos de seguir movilizándonos y desde luego ponerlos democráticamente contra las cuerdas. Y aquí lo dejo para si después os interesa algo concreto sobre algún régimen especial o lo que sea, os contestamos. Vivienda, implicado en el asesoramiento jurídico a colectivos en situación de vulnerabilidad económico y social. Ha trabajado en colectivos afectados por las hipotecas y problemas relacionados con el derecho a la vivienda,
y ha participado de diferentes denuncias penales contra la banca por la comercialización de hipotecas tóxicas. Es secretario de Relaciones, Movimiento Popular y Social Civil de Podemos, diputado de Podemos por la Comunidad en el Congreso. Rafael Mayoral, abogado, es abogado y ya tiene la palabra. Puede decirnos todo lo que es. Lo primero de todo, agradecer el esfuerzo que supone organizar este acto, agradecerlo el trabajo militante, que yo creo que en momentos en los que estamos viviendo es importante ponerlo en valor, poner en valor la gente que dedica su tiempo a cambiar la vida y dedica su tiempo a que las cosas sean diferentes, y es un tiempo recuperado frente a ese tiempo que perdemos tanto en la vida. Pues creo que poner en valor el trabajo militante y poner en valor precisamente el compromiso porque las cosas sean distintas, y eso al final no se trata ni de que Yolanda ni yo hagamos cosas en el Parlamento, sino que si realmente queremos que en algún momento puedan cambiar las cosas en nuestro país o puedan cambiar las cosas en el mundo, tenemos que asumir que es una tarea de las mayorías sociales, que es una tarea de todos y de todas, y que tenemos que asumir una parte alícuota, un trozo de ese cambio, y que tenemos que ser capaces de articular el cambio con nuestras propias manos. Y en eso es fundamental el trabajo cotidiano y militante de todos los días, y yo no quiero dejar de reconocerlo. En segundo lugar, decir que cuando hablamos del sistema de pensiones, lo planteaba Yolanda, que yo creo que, bueno, que he de decir que es nuestra experta en esta materia en el grupo parlamentario, y es la que más chana de esta película, y todos vamos detrás del trabajo que va marcando ella y el equipo de gente que también hay que poner en valor, que es mucha gente la que está colaborando a nivel técnico, catedráticos, profesores, sindicalistas, activistas sociales, de todo tipo, que están colaborando en la elaboración de las iniciativas que se han puesto encima de la mesa. Yo recordar dos, ¿no? Una que viene a cuestionar el sistema de pensiones según se encuentra en estos momentos, planteando la necesidad de la suficiencia, la necesidad de que las pensiones sirvan para que la gente pueda vivir de ellas, para volver a recuperar, a dar un pasito pequeño por lo menos atrás en recuperar el límite, la edad de jubilación a los 65 años, porque es un despropósito el aumentarla a los 67, y algunas otras medidas. Y la última iniciativa, que iba destinada a garantizar la revalorización de las pensiones al coste de la vida y el factor de empobrecimiento, porque ahí está la batalla de las palabras, y yo creo que la batalla de las palabras las tenemos que dar, y es que el 1 de enero de 2019, y nos lo tenemos que grabar a fuego, hay una cuenta atrás, y el 1 de enero de 2019 a la gente que se jubile le van a meter la mano en el bolsillo y le van a atracar, le van a quitar entre el 7, el 10, el 12, depende de quién haga el cálculo, hay unos cálculos distintos de cuánto menos se va a cobrar de pensión a partir del 1 de enero de 2019. Yo creo que los que nos gobiernan, que no todos están en el gobierno, los que mandan, no habían calculado. Creo que han tenido un error de cálculo, y creo que este año no calcularon lo que significaba insultar a la gente. Y yo creo que las cartas que se enviaron a las casas de la gente que cobra una jubilación en nuestro país fue esencialmente un insulto. Y un insulto a la gente que, bueno, que tantas veces nos han hablado de los grandes padres de la democracia, y sale Fraga, sale el Rey, sale Martín Villa, y al final realmente se nos olvida que nos roban la memoria, entre otras cosas, porque es algo muy valioso, y es algo muy valioso saber que la democracia en este país pues la trajeron la gente que hoy está cobrando jubilaciones, la trajeron la gente que hizo las huelgas, la gente que hizo las manifestaciones cuando no se podían hacer, la gente que se jugó el tipo para que aquí hubiera derechos, hubiera libertades, y para que podamos tener en estos momentos algunas conquistas democráticas. Y a esa gente es a la que se le ha insultado, a la gente que hizo posible que haya ciertas libertades en este país. Y pensaron que no iba a pasar nada. Y yo creo que la rebelión de los pensionistas y las pensionistas ha movido el mapa político en el país, y ha vuelto a poner encima de la mesa algo que nos están permanentemente diciendo, ¿no? Que es aquello de la resignación, de que nada se puede hacer, de que nada es posible, de que lo que va a ocurrir es un fenómeno de la naturaleza, y que, bueno, pues se decía que el 0,25 es lo que se va a cobrar, no se puede subir nada más. Bueno, pues yo lo que quiero poner encima de la mesa es que cada euro que se ponga
por encima del 0,25 es una conquista concreta y material realizada por la gente que ha salido a la calle desde los últimos meses. Que no es un regalo, que no es una concesión, que ellos no están concediendo nada, sino que lo que se están haciendo es conquistándose derechos. Obviamente no se han conseguido los objetivos que se han planteado, todavía. Pero sí es cierto que han empezado a ceder, y se han visto obligados a ceder por la movilización popular. Y eso significa que hay que seguir empujando en esa lógica. Ellos siguen planteando cuestiones tan graves como que cómo poder ayudar a las personas que están cobrando una jubilación en estos momentos, reduciendo en algunos tramos el IRPF. La duda es, ¿por qué quieres dejar de ingresar menos en el Estado? En vez de con lo que ingresas lo repartes. Nuevamente nos volvemos al final y tendríamos que hacer una reflexión de aquello que decía Yolanda al principio. ¿Qué es eso del sistema de pensiones que tenemos en nuestro país y qué es eso del sistema de reparto? Y el sistema de reparto, el planteamiento es que aquí hay una cosa que se llama Producto Interior Bruto, lo que se viene a denominar popularmente la tarta. Y las pensiones son una fórmula de repartir esa tarta. Y hay varias vías de financiación. Una vía de financiación que son las cotizaciones sociales, que son esas cotizaciones por el tiempo que se tienen durante el tiempo que se trabaja. Pero no tiene por qué ser la única vía de financiación de las pensiones. Se han comentado cómo mejorar esa vía vía cotizaciones. Pero para repartir la tarta hay otra herramienta que se llama fiscalidad justa, que es que aquel que más tiene, más paga. Y eso tiene efectos muy variados, y el primero de los efectos es que si aquellos que tienen más se reparten y llega a los bolsillos o a las cuentas bancarias de la gente que cobra una jubilación, ese dinero va a llegar a las tiendas, va a gastarse en la economía de nuestro país y va a reactivar la economía. Evidentemente lo que se vaya a un paraíso fiscal, lo que se vaya o lo que se congele en una cuenta bancaria de aquellos que más tengan o lo que se tenga en otro tipo de activos, eso no va a producir nada para la sociedad. Pero lo que sí va a permitir que la propia dinámica de la economía se ponga en marcha va a ser precisamente que esa riqueza se reparta. Yo creo que hay algunas cuestiones que serían claves también poner encima de la mesa. Hay un ejemplo que están dando la generación de nuestros mayores con esta movilización. Pero también hay otra cuestión que tenemos que poner encima de la mesa, que es, ¿qué es lo que ha ocurrido desde el estallido de la crisis? Ha habido una estrategia de desvalorización de los salarios. Eso es un ataque a la gente trabajadora, es un ataque a los salarios, pero es un ataque también a las pensiones. Aquellos que han planteado que la salida de la crisis se tiene que hacer bajando los salarios, están poniendo en riesgo la vida de la gente que trabaja y al mismo tiempo están poniendo en peligro el sistema de pensiones. Y no sirve como un modelo para el futuro. Y nosotros y nosotras creemos que tenemos que poner eso encima de la mesa porque tiene que haber un acuerdo intergeneracional entre el conjunto de la sociedad española, los que están hoy trabajando, los que quieren trabajar y la gente que está jubilada, para poner encima de la mesa la necesidad de que reforzar ese sistema de reparto, de elevar los salarios como una manera también de garantizar las pensiones. Y ahí hemos llevado una proposición de ley para conseguir que se suba el salario mínimo. La estrategia que se ha seguido hasta ahora es justamente la contraria de lo que se está planteando. Cuando en este momento de lo que se trata es de repartir el trabajo y la riqueza, lo que nos están planteando es justamente lo contrario. Aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años. Y además engañando. Y digo engañando porque esto se hizo supuestamente sobre un acuerdo en el que iba a haber unos coeficientes reductores, porque todo el mundo se echó las manos a la cabeza cuando se dijo la gente va a trabajar hasta los 67 años. A todo el mundo se echó las manos a la cabeza porque dijo, bueno, hay muchísimas profesiones donde es impensable trabajar hasta los 67 años. Impensable. Y es criminal plantearlo además. Es criminal con las enfermedades laborales y la penosidad en el trabajo. Y dijeron, bueno, no os preocupéis porque vamos a introducir coeficientes reductores en función de las profesiones. Ni un solo expediente desde ese acuerdo, ni uno solo se ha puesto encima de la mesa que se esté aplicando. Y nos encontramos con que le están diciendo, la señora Villalobos tiene la jeta de plantarse en televisión y decir que ella está muy joven y se siente muy joven para seguir trabajando. Claro, habría que decirle que si está dispuesta a irse a hacer las habitaciones en los hoteles,
si está dispuesta a irse a trabajar en los servicios de ayuda a domicilio hasta los 67 años. A ver si es capaz, con 67 años, de seguir trabajando. Es un auténtico crimen y es un atentado contra la gente trabajadora. Porque además, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no puede, en muchos casos, derivado de enfermedades laborales, que en muchos casos además no son reconocidas, la gente no puede terminar su periodo, el periodo necesario para llegar a la edad de jubilación, porque se rompe antes. Y ahí hay un elemento que es clave, que es la cuestión de la sostenibilidad de la vida. ¿Cuál es el modelo de sociedad que nos queremos plantear para el futuro? Incluso cuestionarles eso de lo que ellos llaman economía. Yo quiero cuestionar lo que están planteando. Yo creo que el modelo que están planteando es absolutamente antieconómico. Si entendemos que la economía es el sistema del que se dotan los seres humanos para satisfacer sus necesidades en un entorno de recursos escasos, este modelo es antieconómico, porque no permite satisfacer las necesidades. Esto se llama de otra manera, se llama crematística, que es el arte de hacerse rico a costa de la pobreza de la mayoría. ¿Qué es lo que tenemos que poner encima de la mesa? Tenemos que poner encima de la mesa un modelo que ponga como prioridad la sostenibilidad de la vida, es decir, el derecho de la gente a vivir bien. Y para eso es para lo que trabajamos, y para eso es para lo que cotizamos, y para eso es para lo que pagamos impuestos, para que haya recursos suficientes, para que sepamos que en los momentos en los que no podamos trabajar, en los momentos en los que no podamos aportar a esta sociedad con el trabajo, tengamos garantizado, porque nos hemos puesto de acuerdo, porque hay un acuerdo democrático de que nos vamos a cuidar y de que el Estado va a cumplir un papel de cuidar a la población que vive en este país. Y en ese sentido creemos que es clave el proceso de movilización que está puesto encima de la mesa en estos momentos y que hay que seguir empujando. La gente que estamos en la institución, plantándoles cara y plantando la batalla, aquellos que están teniendo un objetivo muy claro, que es entregar el sistema de pensiones al sistema financiero, y plantar cara y empezar a decir que hay otro modelo social que es posible, que es viable y que económicamente además es el necesario, porque es el que responde a la posibilidad de poder vivir bien en el futuro. Nosotros y nosotras lo que estamos haciendo es aprendiendo de la gente que está en estos momentos en la calle, y hay que decir que nosotros tenemos más diputados de los que nunca hubiéramos pensado. Pero también decimos una cosa, aunque tuviéramos más de los que tenemos ahora, sería necesaria mantener una movilización popular sostenida en el tiempo para empujar a los poderes económicos y conseguir que cedan. Y una cuestión que quiero añadir más, la movilización está demostrando que cuando la gente se junta, que cuando la gente se organiza y cuando la gente se moviliza, empiezan a ceder desde el primer momento y empiezan a tenerle miedo a la gente grande. Y yo creo que eso tiene que ser una enseñanza, no solamente para los jubilados y las jubiladas que se están movilizando o los que se van a seguir movilizando a partir de ahora, sino para el conjunto de la sociedad española. Para plantear que si queremos un modelo de sociedad diferente, nadie nos lo va a dar, y que es necesario incorporar a la mayoría social al proceso político, a construir el protagonismo popular en el proceso político para garantizar que las instituciones dejen de ser un coto privado de una casta que está al servicio de las élites económicas y se convierta de una vez por todas en una herramienta para que la gente tenga garantizado el derecho a vivir bien. Y en esa batalla vamos a estar al lado o detrás de todo aquel y toda aquella que esté dispuesta a dar esa batalla. Así que muchas gracias. Recojo el testigo de Pilar y me toca la parte, bueno, primero le voy a dar 5 minutos o 10 a Fernando, que nos quiere decir algunas consideraciones, y luego vamos a abrir un turno y un espacio de debate. Si queréis hacer alguna pregunta a las 3 personas que nos acompañan hoy, que queremos daros las gracias por si acaso no le da tiempo. Os queremos agradecer que hayáis venido el día de hoy a compartir este espacio, que creo que hablo en nombre de todas nosotras, está siendo bastante interesante. Y una cosita es que tenemos solo hasta las 9. Y es hasta las 9 de verdad, ¿vale? Entonces os agradecería que fuerais muy concisas y concisos en vuestras preguntas e intentar que las respuestas pues sean igual. Entonces, Fernando. Dos cosas muy sencillas. Esta mañana hemos tenido una reunión, una asamblea de la coordinadora de Madrid para planificar y atender la cantidad de demandas que nos están llegando de todos los que son pues las instituciones y los centros de
de reunión de personas mayores y de personas de todo tipo, porque ahora viene mucha gente joven. La gente joven se está dando cuenta de la importancia que tiene luchar por sus derechos. No sé si pasasteis el pequeño vídeo, el mini vídeo ese que tenía esto ahí. Podemos ponerlo ahora. Ponérmelo un minutito para que sepáis de qué estamos hablando. Hemos tenido, según hablo, una reunión y nos han pedido dos cosas, que quiero que sepáis que teníais representantes allí de esta población, a ver, ya no me sale. Torrejón, es que como me he venido a la parte de atrás de Torrejón. Bueno, que estabais allí representados y hemos acordado que tendríamos una información, que era lo que nos pedías. Pero quiero que veáis esto, que es muy breve, es un minuto nada más lo que dura este vídeo, a ver qué os parece. Pero abuelos, ¿dónde vais? A luchar por tu futuro. ¿Te vienes? Nos hace falta que no seamos solo los mayores. Este es un vídeo que lo tenemos en el teléfono móvil, lo estamos pasando de uno en uno. Todo aquel que quiera tener un instrumento para convencer a un vecino, a una amiga, a un familiar, que pida el vídeo porque lo vamos a dejar aquí, es muy elocuente. ¿Qué nos pedían esta mañana en la asamblea que hemos tenido? Nos pedían información y formación. Se están organizando prácticamente en todos los municipios de toda España, no solo el de Madrid. Nos ha tomado la delantera Bilbao, que desde luego, no sé si habéis visto esas manifestaciones de 30.000 personas, y vamos a hacerles una visita uno de estos lunes, una delegación de Madrid, para decirles que Madrid quiere imitar eso que se está ocurriendo allí. Entonces, ¿cómo nos estamos organizando? Para que tengáis esa visión. Pues nos estamos organizando en hacer una manifestación importante ante el Ayuntamiento de Madrid, porque los ayuntamientos queremos que sean testigos de la demanda del pueblo hacia las instituciones. Claro, en Madrid está el gobierno, pero no en toda España está el gobierno. Y lo que hay son gobiernos locales de las comunidades. Pues hay que ir a los ayuntamientos y en algunos casos van a las comunidades. Por ejemplo, si se manifiesta el Ayuntamiento de Valladolid, también van después en otra manifestación, en otro momento y con otra demanda a la comunidad de Castilla-León, por decir una, ¿vale? De la misma manera en Cataluña, de la misma manera acá. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues todos los que sois Comunidad de Madrid, pero tenéis ayuntamiento propio, podéis manifestaros libremente cuando queráis. Puede ser, preferentemente coincidiendo, haríamos más fuerza, porque aparecemos en todos los medios el mismo día. Si nos coordinamos que sean los lunes a las 12 de la mañana, pues estupendo. Pero hay quien dice, es que hay gente que por las mañanas trabaja y además las amas de casa todavía más, porque tenéis que estar en casa preparando los cuidados que llamamos. Pues además de eso, si alguien quiere hacerla a las 7 de la tarde, pues se va a hacer a las 7 de la tarde. Como solución en Madrid capital, ¿qué nos han propuesto esta mañana? Los yayoflautas de Madrid, que también los hay, que llevan unos chalecos amarillos, ya se venían manifestando todos los lunes en la Puerta del Sol, casualidad también, pero lo hacen a las 7 de la tarde y han ofrecido que les reforcemos, de manera que en Madrid capital, los lunes, todos los lunes a las 7 de la tarde, el que quiera desplazarse o esté por Madrid y quiera unirse, es darse unas vueltecitas alrededor de la Puerta del Sol, centro emblemático de Madrid, y eso dura media horita y nos ven, nos hacen visibles y ahí está la protesta. ¿Qué se puede hacer en Torrejón? Pues organizaros para que todos los lunes también, menos los que estéis en Madrid, o solamente uno a la semana para no cansar, porque hay quien dice es que los cansamos. Pues hacerlo una vez al mes, no una vez a la semana. Pues hacerlo una vez al mes, pero recordemos a los ayuntamientos que estamos demandando derechos sociales, ya no solamente las pensiones. La tabla de derechos sociales, que yo en muchos casos nos dicen, por eso pedían información. ¿En qué consiste esa tabla? Pues esa tabla tiene 22 o 23 páginas y la tenemos en digital.
y como las personas mayores no siempre tienen ordenador o digital, la entregamos en las poblaciones. Aquí vais a tener una tabla que me encargaré de hacerla llegar a quien sea, a quien quede como delegado de contacto con nosotros. Pero tenéis derecho a tener un portavoz para venir a nuestras asambleas cuando queráis. Esta mañana había 2 personas de Torrejón, que yo recuerde por lo menos, informándose de lo que estábamos haciendo. Para esa tabla, que es demasiado voluminosa, no se puede hacer publicidad, tenemos este folletito de entregar en mano, que tiene las principales reivindicaciones y que si os digo los que son, pues son recoger las pensiones como un derecho constitucional, etcétera, revalorización automática de las pensiones, y otra serie de cosas como es pues que se reduzcan los copagos, que se reduzcan los recortes de sanidad, que se reduzcan los recortes en educación, que nos hacen daño, que las listas de espera en los hospitales matan, que nosotros queremos reivindicar junto con la marea sanitaria una gama de derechos que nos encargamos de reunir y que están así muy limpiamente para que lo entienda todo el mundo, y cada vez que haya una manifestación ponéis en la hoja de atrás, esta tiene el fallo y no lo copiéis, de que es el 17 de este mes, y no lo es el 16 lunes, cuando nos vamos a reunir, pero el 16 lunes aquí en un determinado población se pueden reunir a las 6 de la tarde o a la hora que vosotros digáis, y con que estéis dando una publicidad que os la damos confeccionada nada más que para cambiar el sitio y la hora o el día, tenéis ayuda total, ¿vale? Y además de eso vamos a crear unos talleres para que asistan a nuestras reuniones en un local de Madrid, personas de esta localidad que aprendan todo lo que nosotros vamos contando a los distintos ayuntamientos y os pueden servir de propia ayuda y apoyo para que en la población donde vosotros estáis deis mayor cantidad de información. Hay gente que se interesa por cosas importantísimas, por ejemplo, las herencias. El impuesto sobre sucesiones no es igual en toda España, y el impuesto sobre sucesiones tiene unos derechos para los hijos que en algunos casos llega a ser de tal nivel que hay hijos que están dejando de percibir la donación de la vivienda porque no pueden pagar los impuestos que están dejando. Nos llegan muchas consultas de ese tipo. Lo que no sepáis contestar, para eso estamos los de la coordinadora, que tenemos ya 4 años de experiencia dando soluciones o dando nuestra opinión sobre las cosas que pasan. ¿De acuerdo? Habrá preguntas y os las resolveremos entre los 3, pero que confiéis en que se está organizando toda esta red, porque las redes digitales no nos llegan a todos los hogares y a todos los mayores, y hay que organizarse con papelillos, como lo hemos hecho toda la vida, y con la voz y poniendo la cara, aquí para que nos la partan. Otra pequeña cosa, esto no es casualidad, esto vino, no nos ha caído así como un sombrero, vino porque se planificó una crisis precisamente para hacer negocios. El capitalismo ultraliberal, que hay un partido que lo defiende a capa y a espada, además del que ya está en el poder, que el liberalismo suena muy bien por eso de lo libre, y a todos nos gusta ser libre, pero el liberalismo económico es una ruina, porque lo que hacen es liberar cosas de lo público para hacer negocios privados. Lo hacen con las residencias, lo hacen con los colegios concertados, lo hacen con las pensiones, que quieren que se eliminen las públicas para hacerlas privadas, etcétera, etcétera. No os canso más. En esa trampa no queremos caer, y hoy nos han dejado en la Asamblea muy clarito que en el Pacto de Toledo no queremos que hagáis ni una sola concesión, y que si es necesario vamos a estar nosotros allí, que nos reciba el señor Rajoy o la señora Villalobos, porque no vamos a ceder. Ha sido una trampa para conejos, y por eso se guardan zanahorias, que lo dijo muy clarito, porque los conejos comen zanahorias y nos tratan como a conejos. No nos dejemos tratar como a conejos, somos seres humanos, lo primero, y somos listos. Hay gente muy lista aquí, en esta sala, y muy aprovechable. Nada más, lo cortamos aquí para que haya el debate, que es lo que más os gusta.